Muy buenas noches. Hoy jueves 10 de marzo tenemos a Giselle Ureta Sánchez, egresada de Psicología por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores del Occidente 2000. Posteriormente hizo una especialidad en psicoterapia gestal con dos subespecialidades, en infancia y en parejas. Qué difícil lo de las parejas, ¿verdad? En el Instituto Gestal también de Guadalajara. También cuenta con una maestría en psicoterapia de adolescentes por la Universidad Autónoma de Chiapas, maestría en educación sexual humana en el Centro de Educación y Atención a la Sexualidad. Una especialidad en sexualidad y género, tan importante hoy, y en el Instituto de Profesiones de Educación de Sexología Integral. Finalmente, ha completado su formación con diplomados vinculados en el tema de sexualidad, niñez, como el diplomado de Educación Sexual Infantil en la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, AC, el diplomado de Atención a Víctimas de Abuso Sexual y Violencia Intrafamiliar en el Centro de Orientación y Agresión Sexual AC. Diplomado en Trata de Personas por la Fundación contra la Esclavitud. Diplomado en Atención a Víctimas de Abuso Sexual Infantil por la Universidad Autónoma de Chiapas desde hace 8 años. En CESI, Centro de Educación Sexual Integral AC, nombre comercial XDUCA, donde ha implementado junto con diversas asociaciones civiles programas de educación sexual infantil y adolescente en Guadalajara, por medio del Fondo Wow de Semillas y la Alianza Tello. Se crea la plataforma llamada consexual.mx, repito, consexual.mx, donde se ha gestionado más de 50 talleres, llegando a las 4,000 infancias y adolescentes en el tema de la corresponsabilidad en labores en el hogar, prevención a la violencia, una aplicación para el autocuidado para abuso sexual en tempranas edades, violencia en el noviazgo y prevención en el embarazo en adolescentes. Actualmente es coordinadora del área de psicología en Impulso Trans para abordar adolescencias y juventudes en la diversidad. Docente de la maestría de CISES en clases de planeación educativa en temas de educación sexual. Docente de la maestría en la Universidad de Posgrados, impartiendo materias en el desarrollo humano, sexualidad, docente en la especialidad de psicoterapia gestal en el Instituto Gestal de Guadalajara. Es miembro y coordinadora de Región 3 del Bajío para el desarrollo de políticas públicas desde la Federación Mexicana de Salud Sexual, que es de toda la República. Representante de la sociedad civil Espina, Jalisco, donde gestionó el proyecto de convivencia escolar CEP junto con la maestra Bern Larisa Contreras. Abordado a más de 2,000 docentes para la prevención del abuso sexual desde el aula y distintos proyectos educativos de sexualidad, con una experiencia curricular de 17 años como terapeuta en consultorio privado y 15 años como educadora sexual en las infancias y adolescencias. ¿Cómo estás, Giselle? Buenas. ¿Cómo te va? Pues ya después de escuchar todo eso, pues
Porque, bueno, creo que han pasado muchos años, muchas experiencias, muchas vidas, muchos fracasos y muchas levantadas, muchas puertas tocadas. Y bueno, pues la verdad es que ha sido toda una vivencia y una experiencia de sexóloga en las infancias y las adolescencias. Y muchísimas gracias, Alma, por invitarme a tu programa. Muy contenta y muy emocionada. No, hombre, es un honor tenerte. Y bueno, es un honor y bueno, con María Sánchez Cordero, que es una gran amiga, muy solidaria, una mujer de mucho trabajo y mucho coraje, ¿no? De lucha. Gracias, María, por estar con nosotras. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Ay, Giselle, preguntas, ¿por qué piensas que ha estado fracasando, y si es verdad, la educación sexual en las infancias y adolescencias? Bueno, ha estado fracasando constantemente y creo que esto tiene que ver con una cuestión política, tristemente, ¿no? Cuando debería de ser una situación de Estado y de salud pública. Uh-huh. Y bueno, ha estado fracasando por los temas de grupos conservadores que han estado empujando constantemente, como los grupos de las familias, han estado empujando constantemente a que no se desarrollen estos programas. Que la verdad, Alma, yo he estado revisando varios, por ejemplo, el que desarrolló MSAC, donde también nos formamos ambas dos, y la verdad es que es un extraordinario programa, el de la CEP es un extraordinario programa, hay programas muy, muy importantes y muy interesantes, y sin embargo no se implementan porque el Estado le tiene miedo a los padres de familia y las escuelas también le tienen miedo a los padres de familia y no se ha convertido en una situación de Estado, sino en una cuestión donde se les da prioridad al tema de las familias cuando es una corresponsabilidad social. Entonces, efectivamente sí, lo considero como un fracaso. En los programas, en el último programa por competencias que se generó, que fue la nueva reforma educativa, de hecho, se implementó el programa de educación sexual como parte de un tratado internacional que se había firmado y donde se iba a implementar la educación sexual desde preescolar. Sin embargo, lo pusieron como un tema opcional, donde dentro de las convivencias escolares se ponía ahí como parte, ¿no? Del área afectiva, emocional, y no como una temática importante en el tema de la sexualidad. Entonces, desde ahí, desde cómo se está construyendo, ¿no? Los programas, ¿no? Y la currícula, pues desde ahí está empezando a fracasar este tema. Y me da mucha tristeza porque es increíble que, por ejemplo, yo como sexóloga tenga que de repente asumir un lenguaje diverso como educación para las afectividades, educación para las emociones, cuando la sexualidad tiene mucho más allá y se sigue viendo desde una visión súper adultocentrista, heteronormada, y creo que esto tiene que empezar a evolucionar porque, bueno, tenemos muchísimos problemas en la infancia. Muchísimo, sí, tienes toda la razón. Y a la gente le asusta mucho el tema, pero sin embargo, niños, niñas y adolescentes ven cantidad de pornografía, por ejemplo, de páginas donde no hay un contexto de responsabilidad y de acuerdo a cada edad, ¿no? Desde la anatomía, por ejemplo. Cuando, por ejemplo, cuando en Noruega, en los países del norte, les enseñan en las aulas la anatomía y dónde está el clítoris, el pene, así como está la nariz, la boca y los oídos, ¿no? Y aquí no, da mucho miedo cuando es parte de nuestro cuerpo y del cotidiano. Y pues tenemos muchos embarazos en niñas Sí, en y niños. adolescentes. ¿Qué nos puedes decir de esto? Pues sí, de hecho, bueno, aquí en Jalisco ahorita se volvió a lanzar el programa de embarazos en adolescentes por la Secretaría de Igualdad Sustantiva. De hecho, estuvimos trabajando el año pasado con cerca de 1,000 niñas y niños de quinto y sexto de primaria. Sin embargo, también volvemos otra vez a lo mismo. Son programas que van para asociaciones civiles, ONGs y fundaciones. Sin embargo, son aisladas.
Entonces, también es otro problema porque el recurso no es anual, sino es un recurso que te dicen, en 3 meses tienes que generar un programa y no se da como esta parte de la supervisión a muchos de los proyectos, ¿no? El embarazo en adolescentes está terrorífico, el tema de los embarazos niñas está peor de terrorífico. 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 O sea, todos los días nacen cerca de 4 o 5 bebés de niñas y obviamente estas niñas han sido violadas, han sido causa de abuso sexual y bueno, pues este tema ha sido un problema de salud pública. O sea, realmente ya es un problema de salud pública y es un, salud también, y es un problema de una cuestión económica, de un problema económico en el país. O sea, sí hay un nivel económico que está afectando considerablemente y por eso yo digo que tiene que ser un problema ya de Estado, ya no es una cuestión familiar. Así es, así es. Yo no tengo las cifras, pero eran escandalosamente altas de los embarazos de niñas y en adolescentes por abuso sexual en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar por la prueba de amor y las niñas creer que van a tener algo propio y bueno, echamos a perder su infancia, su educación, su desarrollo y tienen una responsabilidad importantísima, incluso su cuerpo, porque todavía es un cuerpecito de niña, ¿no? Es, totalmente. Pues mira, yo más o menos tengo un poco la cifra, por ejemplo, económicamente, estamos hablando de 63,000 millones de pesos lo que cuesta el embarazo en adolescencias al Estado. O sea, nada más eso, que equivale al 0.27% del Producto Interno Bruto, ¿no? O sea, que con eso se podría más o menos comparar a 21 hospitales de tercer nivel, ¿no? Edificar 9,582 escuelas. O sea, Ajá. todo esto es una cuestión de embarazos, solamente de embarazos en adolescentes. Y es lo que le equilibraría, es lo que le costaría, es lo que le cuesta al gobierno esta parte, cuando esto se podría ir a cuestiones de prevención, esto se podría ir a cuestiones de educación sobre todo y de formación, y obviamente no se verían tampoco alteradas vidas, ¿no? Porque al final del día son alteradas las vidas y de la delincuencia y la economía de muchas mujeres, que estaba leyendo una cifra que, bueno, por medio me voy para atrás ahora el Día de la Mujer, que el 70% de la pobreza, el 70% representa a las mujeres, ¿no? Entonces, sí es altísimo este tema y creo que se tiene que hacer algo al respecto. Así es, así es. Y bueno, programas, por ejemplo, yo conozco los programas de Susan Peak, ¿no? Grandes programas, obvio, AMSAC, la FEMES tiene muchos grupos que tienen programas, pero no se logra introducir en el sistema educativo. Y es ese miedo de que tú dices de miedo a los padres que protestan cuando sus hijos ven en la televisión, déjate del internet, que hay N cosas que no educan al revés, y en la televisión pues aprenden muchas cosas que no es la responsabilidad del cuidado del propio cuerpo, su anatomía, cómo funciona y por qué no embarazarse, ¿no? Y usar el uso del condón, en fin, las infecciones sexualmente transmisibles que también están altísimas, altísimas, es impresionante, muchas que ya no eran tan frecuentes regresaron. Y de hecho la población adolescente y juventud es la que mayor, por ejemplo, en el tema del VIH, es la población de 20 a 30 años quienes más se están contagiando de VIH, ¿no? Y otra cosa que me quedé todavía, ¿verdad? De VIH es increíble. Y en la población gay, pero también heterosexual y las mujeres, ¿no? Impresionante. Impresionante. Y me quedé así de wow. Hicimos un proyecto con Impulso Trans el año pasado igual para el uso del preservativo, porque le estamos cambiando el tema, ¿no? En lugar de decirle condón masculino, quitar como esta parte heteronormada, y empezar con esta parte de hacerlo con preservativo externo y preservativo interno, porque bueno, al final se pueden usar para muchas cosas, o sea, se puede usar para diferentes orientaciones. Y bueno, la cosa es que nos dimos cuenta de que por promedio se usan 3 preservativos al año por hombre. Entonces, es impresionante esto,
porque bueno, si tuviéramos relaciones 3 veces al año, bueno, ¿no? Pero no es así. Y el tema es que las conductas de riesgo también están latentes y también nos repercute a una cuestión de salud pública y de salud y una cuestión económica. Así es impresionante lo que se puede gastar en prevención y en educación sexual y ahorraría mucho en el gasto en salud, hospitales de tercer nivel y de ahí para abajo, ¿no? Así es, muchísimos, muchísimos ahorraría. Ahora, y justamente lo que dicen los programas, ¿por qué no se siguen los programas, no? A ver. Y entonces ahí hay un tema, porque los programas, pues obviamente los hemos tratado de meter a la Secretaría. A mí me ha tocado tratar de meterlos a la Secretaría, pero también existe bastante corrupción de repente o se tienen muy bajos presupuestos y obviamente digo, como profesionales y especialistas en la materia, pues obviamente tenemos el mal hábito de comer. Pero, ¿no? Tenemos el mal hábito, ¿no? O sea, digo, nos dedicamos a esto, pero bueno. Pero también el presupuesto es muy bajo. O sea, por más que tratamos de llegar a las mayores poblaciones, pues es difícil, ¿no? Y realmente los muy buenos programas, pues obviamente están capacitados los sexólogos. Aquí el tema es la parte también de la capacitación al personal docente. O sea, es que hay Claro. muy poco alcance al personal docente y esto pues obviamente limita mucho a llegar a más poblaciones. O sea, nos ha tocado, Alma, ¿no sabes? Cuéntanos. La otra vez fuimos, Cuéntanos. fuimos Isaac y yo a una escuela, ¿no? Porque había una denuncia de una mamá por un chico trans. Entonces ahí vamos, ¿no? Bien luchadores nosotros, él como abogado y yo pues como la sexóloga, ¿no? Y entonces, no, la escuela muy lindos porque obviamente llegamos con nuestra carta de un abogado, entonces ya les dio miedo. Y entonces nos dicen, no, nosotros somos súper inclusivos y no, y bla, bueno, se echaron un rollo y dijimos, bueno, buena onda, ¿no? Vamos haciendo un protocolo para ya empezar a gestionar como el tema de la inclusión en las escuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Que también es otro tema. Y, y entonces el maestro muy bien prendido. Entonces, bueno, Isaac va a la capacitación y entonces lo primero que se encuentra es que los mismos maestros diciendo que eran el pilín, el pajarito, el pirrín. Entonces, o sea, bueno, Ahí la cosita, etcétera. de vulva ni hablemos, ¿no? O sea, de vulva ni hablemos. Entonces, son de las cosas que dices, híjole, le digo a mi amigo Isaac, de verdad nos vamos a jalarle el pelo, neta nos vamos a quedar pelones con esta parte de decir, es que hay una incompetencia también a nivel docente, y no porque sean incompetentes, sino porque hay que destruir muchos sistemas de creencias, hay que capacitar a mucha gente, bueno, inclusive hasta en los funcionarios públicos, que también me ha pasado con los peritajes, me ha pasado con muchas cosas, pero bueno, hablando de educación, de verdad es impresionante el hecho también del alcance que no tenemos, ¿no? A llegar a más capacitaciones, o sea, y de verdad, digo, leíste mi currículum, he tratado de hacer lo que más se puede y creo que todos los sexólogos, todos los que estamos dentro de esta área lo hemos hecho y no tenemos el alcance suficiente porque no hay presupuesto, no se llega a un presupuesto justo para llegar a todas las poblaciones. Entonces sí, tiene que ser un estado, tiene que ser un tema de estado, ya no familiar, tiene que ser un tema de estado. Así es. Y ha sido, bueno, te digo, desde los años, antes que yo, con Esther Corona, Cecilia Cardinal en Colombia, ah, en, en CONAPO, eh, en CONAPO, ¿quién Bueno, más? de Vasconcelos de 1930 y seguimos Ándale. en serio y seguimos igual. O sea, es increíble que sigan con los mismos programas y hablando del mismo discurso, ¿no? Con la misma narrativa. Entonces, ese es un tema que de verdad sí es bastante complejo. Es estarse peleando. Yo estoy en el estado de Jalisco y es un tema, también el tema del conservadurismo, cuando está más que claro, ¿no? El hecho de que hay mucha ignorancia. O sea, por ejemplo, lo que decías de la pornografía, bueno, yo en mi consultorio privado tengo muchos chicos que han visto pornografía, que han información distorsionada. Ahorita tenemos 12.300 cuentas personales que se difunden pornografía infantil, o sea, más o menos esta es la estadística. Y bueno, al final los chavitos están alimentando de eso en educación sexual.
Entonces, ahí hay un tema también y no se está haciendo absolutamente nada. Nada. Nada se está haciendo. Entonces, sí es un problema. Me he enterado de redes de niñas que ya hacen tráfico, ellas mismas hacen su propio red de tráfico en trata. Y esto es imparable. O sea, al final también los mismos jóvenes están haciendo su propio negocio. Entonces, pues, ¿dónde vamos a parar? Ahora sí que no sé. Y la verdad, a mí sí se me hace un fracaso rotundo. Y creo que tenemos que poner la mesa muy clara en el gobierno y de decir que esto ya es una cuestión de Estado, ¿no? Así como empezaron a despenalizar el aborto, que todavía es un tema, tenemos que poner la mesa muy clara en el gobierno y decir, esto es un problema de Estado. Punto. Y desde Anameli Monroy en Cora, que tenía unos programas y tienen unos programas maravillosos para niños, niñas y adolescentes, pero están las leyes, pero ahora hay que ejecutarlas y que la educación sexual sea como matemáticas, yo creo, como ABC, ortografía, civismo, etcétera. ¿Qué piensas tú al respecto? Pues ¿Qué podemos hacer? sí, yo pienso que debería de ponerse en la currícula. O sea, yo creo que debería ser una materia obligatoria, ¿no? Porque al final es una habilidad blanda. La sexualidad tiene muchas temáticas y creo que debería de ser parte de la currícula como cívico y ética y como filosofía, ¿no? O sea, y tendríamos que ponerle el nombre y el apellido, o sea, es sexualidad. Y porque poniéndole el nombre tal cual es, ¿no? Le quitaríamos como esta parte genital, de la genitalidad y lo pondríamos de una visión integral como es, con derechos humanos, con una perspectiva de género, con un tema para una cultura por la paz. Entonces, porque me dicen, no, pues cuestiones afectivas, no, es sexualidad. O sea, entendámoslo desde ahí, porque una cosa son, o sea, sí, las cuestiones afectivas entran dentro de la sexualidad. Exacto. No tengamos miedo al nombre, ¿no? O sea, y esa es una parte importantísima, no tenerle miedo a los nombres. Mucho miedo. Elena Moreno, del Colegio de Egresados de Sexología, pregunta que si tienes datos del condón o de dónde están estos datos del condón. Dice, muchas gracias, Isel, por transmitir la valiosa experiencia donde podemos encontrar la investigación que menciona respecto al condón. Sí, la saqué de Cuesida de aquí de Jalisco. Perfecto. Sí, en Sencida en Sencida está también, ¿no? Sí, Gracias. ajá, es increíble. Y otra de las cosas que nos pusimos a investigar, que no tengo exactamente las cifras, pero otro de los problemas que existen en embarazos en adolescentes, y eso lo descubrí en Impulso Trans, es las personas que viven esta transición y esta situación de trans también viven embarazos y viven situaciones de aborto por una cuestión de exploración dentro de su sexualidad y tampoco se les hace caso, ¿no? Hay una violación completa de sus derechos humanos en las infancias, terrible, y pues también se tiene que hacer algo con ello, ¿no? O sea, nos hemos encontrado también una cantidad de colegios ahorita que regresaron de la pandemia con un tema de no saber qué hacer con el tema de la inclusión, ¿no? Muchos niños y niñas despertaron en el tema de las bisexualidades. Muchos, muchísimos. Sí. Y trans también, muchos. Muchísimos, muchísimos. Y no tienen la información por ningún lado, ¿no? Es una parte importante que empecemos a considerar. Sí, muy a considerar. Y la violencia que existió durante la pandemia y ahora y después de la pandemia, ¿no? Además de nuestra crisis económica nacional y mundial, ¿no? Porque ahora está muy difícil. Claro, las violencias es otro tema y fíjate que también hablando de las violencias de género, también me he encontrado muchísimo, Alma, que también es un fracaso escolar, que se les enseñe a las infancias que la violencia tiene que ver con una cuestión física, ¿no? Y entonces, ¿dónde está la violencia de género? Quién sabe, ¿no? Ahora todo el mundo está con el rollo de ella, ¿no? Y todo el mundo mencionando la cuestión de la parte inclusiva, burlándose, ¿no? Desde una visión muy burlesca, cuando se trata de un tema de inclusión. Bueno, al final lo están visibilizando y eso es para mí importante, pero el tema es las violencias que al final también se están presentando y no les hacen caso en una cuestión de bullying, del sexting, del ciberbullying,
no les están haciendo caso a las temáticas de, ¿qué te voy a decir? De violencias emocionales, ¿no? Ahorita también se puso muy de moda el tema del cutting. Todo este tema no se le está presentando mucha atención, tiene que ver con una figura, ¿no? Un cuerpo, una simbología importante y lo están dejando, ¿no? Están dejando pasar mucho este tema, que es relevante definitivamente. Entonces, cuéntanos un poco más de estos temas que acabas de mencionar. pues el tema de las violencias, Bullying. Ajá. sí, el tema de las violencias me he encontrado muchísimo. Hace poco hicimos unos talleres que nos encontramos con la falta de oportunidades en las infancias, justamente por el tema de la pobreza. Nos encontramos con muchísimas faltas de oportunidades y donde justamente la próxima semana voy a hacer una junta con Cipina por cuestiones de FEMES, con nombre de FEMES, para hablar sobre la explotación laboral en las infancias, sobre todo en el tema de la sexualidad, en el tema sexual. Pero lo que sí pudimos ver fue que hay una violencia severa en cuanto a la cuestión emocional, que tiene que ver con una cuestión de falta de oportunidades. Y hablan sobre una cuestión de género, que donde las niñas desertan de la escuela para ponerse a hacer los quehaceres laborales no remunerados, y donde obviamente también está la parte de la violencia en el noviazgo, que está totalmente normalizada. Eso es terrible, está terrible. Ajá. Terrible, ¿no? Y se sigue fomentando, se sigue trabajando. Ahora estaba viendo un video de trata, de cuestiones de masculinidades, donde tampoco se le ha dado la importancia suficiente al tema del bullying, donde muchos chicos viven un bullying severo y que esto genera también violencia de género. Entonces, pues todo esto ha sido un parteaguas durante la pandemia, porque pues obviamente la pandemia despertó mucho, despertó muchas emociones, despertó mucha violencia en las casas, y estos fueron a salir a las calles, se dieron en las calles, se dieron en las escuelas ahorita, y las escuelas, yo creo, en las escuelas y los colegios ya están rebasados. Ay, sí, la cuestión de trata, ¿cómo la miras tú? ¿Desde dónde la están mirando? Tú y tu asociación y tus grupos. Pues la trata la estamos mirando ahorita desde la explotación laboral a las infancias y a las adolescencias, y al tema de, obviamente, la explotación sexual, tanto real, porque ya les digo que son dos mundos paralelos, tanto real como virtual, ¿no? O sea, me he enterado con la Fundación contra la Esclavitud que hay poblaciones todavía aquí en México donde se encargan de estar esclavizando a sus hijos en temas sexuales para poder sobrevivir como poblaciones. Así es terrible, ¿no? En Chiapas, bueno, en Tlaxcala, en la Merced, no sé, ¿no? Es como se venden también a las niñas, ¿no? Se venden durísimo a las niñas, pues obviamente las desapariciones que van hacia la trata, todo esto pues los hemos ido abordando y los hemos ido abordando en los albergues. Ahí hemos ido trabajando muchísimo, o sea, también han sido todas unas aventuras ahí, porque pues van a los albergues por cuestiones de custodia, por el Estado que las toma, y pues nos hemos encontrado, aquí en Jalisco, nos hemos encontrado a varias niñas que vienen de diferentes estados, con sus bebés en brazos, muchas de ellas analfabetas, a muchas de ellas en diferentes albergues que yo hice mi denuncia como buena ciudadana, a muchas niñas ni siquiera se les da escolaridad dentro de los albergues, bueno, mucho menos sexualidad. Cuando yo fui a hablarles sobre cuestiones de, o sea, maternidad asertiva, obviamente les metí todo, ¿no? El tema sexual, porque dije, bueno, aquí me la van a decir, no, esta sexóloga vino a decirles, y obviamente fui a decirles todo, pero bueno, ¿no? Dije, bueno, me voy a aprovechar de la maternidad asertiva, y bueno, me empecé a dar cuenta de que muchas pequeñitas, la mayoría venían de trata, y bueno, pues se salieron como pudieron y pues llegaron a estos albergues. Wow. ¿No? Sí, sí. ¿Y de qué edades podemos hablar? Estamos hablando de niñas teníamos unas pequeñitas de 12 años, que eran las menores, de 12 años, y la mayor tenía 16, en una población de 30 niñas en un albergue, y en otro albergue había niñas de 10 años
hasta 18 años era una población de 70 niñas con bebés. Wow. Y esos son solo ejemplos, ¿no? Sí. De lo que pasa a nivel nacional. Así es, y muchas de ellas, lo más interesante es que muchas de ellas obviamente salen de casa huyendo de violencias, ¿no? De violencia intrafamiliar, y bueno, pues obviamente caen en este tipo de situaciones, y estoy hablando de todos los niveles socioeconómicos, o sea, que salen de sus casas más en pobreza, obviamente, pero sí a nivel de violencia intrafamiliar. Y bueno, pues obviamente muchas de ellas también normalizan, ¿no? O sea, no me pega, pero, ¿no? Bueno, obviamente verbalmente sí, psicológicamente sí, ¿no? El asustarlas, el generarles miedo y demás, pues obviamente es una violencia y pues van todas asustadas, ¿no? Y luego llegan, no, este está peor. Yo aquí en el chisme, pero es que este está peor. Porque además en los albergues era increíble, ¿no? Cómo las amenazan. Cuéntanos, por favor. Me dice mi denuncia. La información es bien valiosa. Cuéntanos, ¿qué pasa? Denuncié que además las amenazaban que si no hacían caso, las iban a correr de los albergues y les iban a quitar a los bebés. Entonces fui con Cipina y les dije, ayúdenme por favor, necesitamos hacer juicios en estos albergues que están en custodia por el Estado y necesitamos regularizar esto, porque aparte de que no tienen escuela, las están amenazando. Wow, ok. Entonces tenemos una situación muy compleja, ¿no? Sí, por eso yo digo, es un fracaso, o sea, no estamos fracasando como sexólogos, creo que se está fracasando como Estado y creo que sí se tienen que poner las cartas sobre la mesa y realmente que no les importe el tema de las familias. Sinceramente, yo siento que las infancias y las adolescencias les pertenece al Estado, no a los papás ni a las mamás. Sí, es algo muy valioso esto. Y pues si ven tanta desinformación de lo que es la sexualidad, ¿no? A mí una vez me tocó atender a madres y niños de un colegio, y hablo de la Colonia del Valle, un colegio particular de la Ciudad de México, y los niños tenían en su celular y en la computadora pornografías, no. Y eso lo practicaban con sus hermanitas, con sus amiguitos, wow. Y vinieron 5 madres con 5 niños que abusaban de otros niños por eso que tenían en la computadora y en el celular. Y es algo que ni yo había visto. ¿Me explico? Cuando vi los videos dije, ¡ah! ¡Qué escalofrío!, ¿no? Y repiten lo que están mirando. Sí, claro. Y fíjate que ahorita lo que mencionas es súper importante y súper interesante. Yo tristemente he recibido a 4 agresores sexuales y 2 de ellos adictos a la pornografía de 13 años. Y sí es muy triste, ¿no? Porque dices, híjole, pues muchos de ellos, bueno, los que me han tocado son hermanos, ¿no? Del agresor, de la víctima. Entonces, ahí pues obviamente es un tema, ¿no? También que debería de entrar el Estado, porque bueno, pues dices, híjole, pues la mamá no quiere hacer denuncia, aunque es un delito, y demás, y pues obviamente los mando a fiscalía, entonces no van a fiscalía, no se responsabilizan, entonces yo tengo que hacer una denuncia anónima. Y bueno, ha habido muchas cosas que la verdad pues son muy tristes, pero sí, efectivamente, Alma, lo que dices es que la pornografía es un incitador importante al tema del abuso sexual hoy en día en las adolescencias hacia las infancias. Sí, tenía yo un niñito de 13 años que abusaba de su hermana de 9, otro niño de 12 años que abusaba del gay de la escuela. Bueno, ¿para qué te cuento? Era terrible. Los vi a las mamás, luego a ellos, y he trabajado también con hombres agresores sexuales. Lo dejé de hacer porque me duele el estómago, pero era muy importante para ver qué tenían en su cabeza, y ven mucha pornografía y no hay límites, no conectan con el frontal, etcétera. Y pasa mucho en el desamor, ¿no? Así es, y yo creo que esa es una parte también muy importante
de que tenemos que trabajar muy duro en la educación el tema de la pornografía, que también es un tema que les da miedo a los padres de familia, pero creo que es una parte fundamental el trabajo con la pornografía, fundamental, porque sí está repercutiendo mucho a la violencia de género y sí está repercutiendo mucho a la violencia sexual, ¿no? Sí, es muy impresionante. Y bueno, síganos en Diálogos con Alma, hoy con Giselle Ureta. No dejen de vernos cada 15 días, ahora va a ser cada 15 días los jueves. ¡Qué padre! ¡Qué Sí, emoción! era cada semana, pero ahora cada 15 días. ¿Cómo ves lo de los feminicidios, Giselle? Híjole, pues creo que es una causal de una falta de educación sexual, definitivamente, de una falta de educación sexual que viene desde casa, violencia intrafamiliar, hombres lastimados y dañados al final, que van y agreden, lastiman con este odio, ¿no? Hacia la impotencia que tienen en la violencia contra las mujeres. Y bueno, pues es muy triste, ahora que fui a la marcha, muy triste ver, ¿no? Y seguir escuchando noticias de feminicidios constante, ¿no? Creo que ahorita están 7 al día, más o menos. 12, ya subió 12. No, 12 al día, no, bueno. Y sabes que me da mucho coraje que no se visibiliza como debería de visibilizarse, como el tema, por ejemplo, del domingo, que fue todo una masacre, bueno, un tema ahí en la corregidora de Querétaro, y eso sí se visibiliza y no se visibiliza el tema de los feminicidios en México. Y creo que esa es una parte fundamental, ¿no? Empezar a visibilizar, hacer nuestra lucha constante en redes sociales, marcarla, así como marcar el fútbol, marcar el tema de los feminicidios todo el tiempo y de decir, acaba de ser asesinada, no muerta, porque también la narrativa es muy importante, ¿no? Fue asesinada una mujer más fue asesinada, y empezar así. Y yo creo que algo muy importante que también tiene que ver con el Estado, y es una de las cosas que me dan mucho coraje cuando hago investigación, es no encontrar datos duros. No se encuentran datos duros en ninguna parte. No se sabe cuántas mujeres, no se sabe cómo fueron, no se sabe las edades, no se sabe. Y ese es un problema para quienes generamos los programas educativos, porque nosotros necesitamos de detecciones de necesidades, necesitamos conocer a poblaciones, a contextos, para poder llegar a intervenir, y no conocemos la población completa si no es que llegamos a hacer un trabajo de campo directo, porque no hay estadísticas, no existen, y esa es una tristeza, porque entonces no se puede regular. Y yo creo que Gabriela Rodríguez en CONAPO se va a jalar el pelo, pero es increíble, ¿no? Y CONAPRED yo creo que también, pero es increíble que no existan estadísticas con respecto a esto. Y el Instituto de la Mujer, y etcétera. La mujer, etcétera, sí. ¿Por qué crees que no se ponen las estadísticas? Hay un temor, ¿no? Sí, yo creo que esta es una cuestión de gobierno, y yo creo que es un temor grande, ¿no? A que sí se levanten las mujeres, que es una población completamente sometida y vulnerable, pero que también tenemos mucha fuerza. Y que hoy en día yo sí he visto, bueno, ahorita que estoy participando también en el Fondo Semillas y con bastantes colectivos y bastantes mujeres feministas, me he dado cuenta de la fuerza que tenemos como mujeres, y unidas, de verdad, hacemos todo. Entonces, yo creo que es un tema de gobierno, para no alborotar el avispero, porque si nos alborotan, pues sí hacemos la diferencia. Sí. Hablando de eso, ¿cómo viviste el 8 de marzo? Bueno, acaba de pasar, ¿no? Pues lo viví muy emocionada, me encantó ver mucha juventud. Sí, ¿verdad? Me encantó ver muchas niñas. Mucha juventud. Sí, Niñas. sí, 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 me encantó ver a muchas adolescentes, iban muchas estudiantes mías de la universidad. Me encantó ver, ¿no? Otra vez este movimiento, este corazón, esta inquietud por hacer un cambio diferente. La mañana me tocó ir a una preparatoria donde ya están empezando a hacer grupos políticos de mujeres, ¿no? Feministas, para levantar la voz. Ya se me han acercado muchas chicas con esta intención, justamente para ese mismo día, pero dije, pues no puedo por agenda, pero se me hace increíble que por lo menos en la marcha ya ves
más población joven y más en una cuestión de entender, ¿no? De entender que sí se vive. En la ponencia que tuve, que fueron cerca de 400 alumnas y alumnos, fue muy interesante que cuando dije, levanten la voz quienes han sido acosadas sexualmente, han sido en un tema de violencia sexual, y todo el auditorio levantó la mano, ¿no? Ninguna mujer dejó de levantar la mano, y fue increíble cómo volvieron a ver los chicos decir con la cara de no lo podemos creer, ¿no? Entonces creo que esto es importante, levantar la voz y seguir con esto, Alma, seguir levantando la voz y exigirle al Estado que de verdad regule a la Secretaría de Educación Pública para la currícula en educación sexual desde preescolar, como está regido y como está estipulado en el Senado de la República por una cuestión de derechos humanos. Y también en el área de la salud, ¿no? Entre médicos, médicas, ginecólogos, etcétera, ¿no? Así es, porque también he encontrado temas donde llegan las niñas y las convencen a tener a sus bebés, ¿no? Cuando tienen 10 años, tienen 12 años y no pueden hacer su legrado, no pueden hacer aborto, porque bueno, aparte aquí en Jalisco es penalizado, pero porque no tienen un padre de familia al lado, no tienen un tutor, no tienen a alguien, ¿no? Cuando, bueno, han sido violadas, han sido ultrajadas y no tienen ese derecho. No, y la otra vez también, otro chisme que me enteré, es que yo me he echado muchos chismes, pero estuve platicando con la secretaria de salud del año, sí, no, el año pasado, sí, estuve platicando, que, bueno, por ejemplo, en el tema de Jalisco, la Secretaría de Salud considera en el presupuesto de adolescencias, considera a una adolescente embarazada a partir de los 10 años, a partir de los 11 años. ¿Qué pasa con las niñas de 10, 9 y 8? Pues quién sabe. Porque también están embarazadas. No existen en esta. Le dije, ¿cómo? Le dije, pero estas niñas también se embarazan. Entonces me dijeron, sí, pero bueno, ellas no entran dentro del seguro. Y yo, Wow. Ok. sí. Ok. Bueno, bien. Wow, hay mucho que hacer. Te dejas así como, sobre todo que piensas en niñitas ¿no? Y niñitos, en el abuso también, hombres. En abuso y en todo. Y luego otra de las cosas que ahorita yo estoy en una lucha por Impulso Trans es visibilizar a la diversidad. Es increíble y estoy anonadada. He descubierto una población tan hermosa y tan maravillosa. Y el tema trans también, las niñas, los niños trans, me han dejado unas experiencias maravillosas donde ves la tristeza, donde ves niñas y niños escondidos detrás de sus flecos para no verse, para no ser visibles, para no entender qué les está pasando y que no los bulleen, aunque sí los bullean, donde no los incluyen, donde no hay una inclusión, donde no hay un protocolo de inclusión dentro de las escuelas, que eso también es algo fundamental y básico, o sea, por derechos humanos, ¿no? Dice, no, pues los mandamos al baño de los maestros. O sea, de verdad, ¿no se te ocurre otra idea diferente? Los uniformes, ¿no? También hemos estado discutiendo con el tema de los uniformes, de que todos los niños y niñas deberían de usar pantalón, por una cuestión, primero, de inclusión hacia las mujeres, porque no podemos hacer muchas cosas con las faldas, aunque sean short falda. Además, es una grosería el invierno. Y por el tema también de la inclusión, ¿no? Para las diferentes diversidades. Entonces, ahí también hay una falta de derechos donde deberían de empezar a regularse este tipo de políticas públicas. Así es. ¿Crees que nos hace falta hacer políticas públicas y incluir varios temas todavía, verdad? Sí, sí, sobre todo en el tema de la diversidad. Sí, está muy ambiguo, hay muchos huecos ahí, muchos huecos. Hay muchos huecos en el tema del aborto, en cuestiones de las infancias. Hay muchos huecos en cuanto al tema de las violencias, porque todavía se sigue pensando que los padres de familia somos quienes tenemos el derecho de educar como sea, y no, hay una corresponsabilidad social, porque somos formadores, como padres de familia, somos formadores de hijos que van a una sociedad, de hijos y de hijas. Entonces es increíble que no sea de Estado, eso tiene que ser de Estado. Y sigo repitiendo, tiene que ser de Estado, y me pelearé por eso, Alma. Eso será mi lucha.
Tendrá que ser testado eso. Tiene que... Otra cosa, ¿cómo ves, además de los feminicidios, los crímenes de odio homofóbicos, transfóbicos y el maltrato, ¿no? Y bueno, Pues, yo lo veo, pues hay mucha ignorancia. Creo que una parte importante es que hay mucha ignorancia sobre la temática. De hecho, me la paso peleándome con padres de familia sobre esto porque, bueno, tengo bastante población trans, bastante población en la diversidad y todo el tiempo me peleo con esta parte de los sistemas de creencias. Pero si así yo me peleo con los padres de familia, pues quiero ver a los demás, ¿no? Entonces, pues sí, sí he escuchado de las mismas infancias y adolescencias esta parte de los golpes, el bullying, la discriminación, la narrativa, y siguen, ¿no? Como diciendo, tú eres rarito, ¿no? Tú no eres parte de lo normal. Y esto fomenta, obviamente, la violencia hacia las mismas infancias, ¿no? Nos ha tocado muchísimo tema aquí en cuanto a que, pues, no lo sé, bueno, tengo a una chica que no sé en qué escuela meterla, o sea, literal, no sabemos, no la aceptan en ningún colegio. O sea, y eso, bueno, ya mi abogado Isaac se está moviendo ahí, porque no la aceptan en ningún colegio porque es trans. ¿qué edad tiene? Ella tiene 14 años. Imagínate, ok. Entonces, ahorita estamos, pues ya me estoy metiendo ahí con el tema de CONAPRED y demás, porque no es posible que inclusive los toman como niños problema dentro de las escuelas y si los bulean las maestras, si hay violencia contra estas infancias o adolescencias, no pasa nada, lo invisibilizan. Y entonces Ajá. desde ahí partimos a un tema de homofobia y a un tema, ¿no? De obviamente violencia y obviamente homicidio, ¿no? Hacia estas poblaciones. Entonces, tenemos que empezar a fomentar también, ¿no? Somos personas, somos seres humanos, y es una de las cosas que yo siempre digo en mis talleres, en mi plataforma, en mis áreas, digo, somos seres humanos y nos tenemos que tratar como seres humanos. Dejemos de vernos como genitales, tenemos que vernos como seres humanos y desde ahí empezar a construir una sexualidad más positiva. Así es. Y bueno, no se pueden romper más cuerpecitos, ¿no? Desbaratar y desaparecer, pero todavía nos falta mucho que hacer. Mucho, mucho que hacer, mucho que trabajar y bueno, pues generar una cultura diferente. Y yo creo que también otra de las cosas que nosotros como FEMES, nosotros como sexólogos tenemos que empezar a hacer este tipo de programas, empezar a casi espectaculares, empezar a darse a notar las cifras, empezar a notar, ¿no? Lo que le estamos haciendo a nuestra sociedad. Creo que es una parte importante. Tenemos que visibilizar esto. Y son niños, niñas que crecen sin una fuerte autoestima, por llamarlo de alguna manera, sin una identidad propia y que pueden ser, por lo tanto, también más vulnerables a los abusos del bullying y demás. Sí, inclusive hasta el propio suicidio, ¿no? O sea, Así es. yo, estas pequeñitas y pequeñitos que ahorita estoy haciendo mi grupo de trans, híjole, o sea, muchas de ellas y muchos de ellos han tenido temas de cutting, han tenido temas de suicidio, o sea, sí, con una cuestión de suicidio, de depresión, y es increíble, ¿no? O sea, por simplemente ser alguien que tal vez no, de hecho no escogieron ser quienes son, ¿no? Y por qué no pueden ser quienes son ya cuando son, ¿no? Entonces, pues sí es un tema. Me encanta, me fascina, eso sí te voy a decir, que me encanta que las poblaciones adolescentes se hayan pronunciado bisexuales. Digo, yo creo que me la van a recordar las mamás, pero me encanta que visibilicen esto, me encanta que mucha gente haya salido del closet y que hayan dicho, sí, sí soy y qué. Me encanta y bueno, ya no saben qué hacer la sociedad porque dicen esto, estas adolescencias se están volviendo locas y yo digo, es la revolución sexual que necesitábamos para empezar a cambiar los sistemas de creencias. Así es, cambiaron los paradigmas. Así es, cambiar los paradigmas, ¿sí? Muy bien. ¿Dónde te puede localizar
cualquier persona que nos está viendo y nos verá, ¿dónde te pueden localizar? Pues mira, estoy en Ceci GDL aquí en Guadalajara, www.cesigdl.com. Espérame, despacito, despacito para escribirlo. Ajá, Si lo pones mejor. Ajá, es www.cesigdl.com. Esa es mi página. Y tengo una plataforma que es una maravilla, la amo, la adoro, que es sexual.mx. Ajá. La amo y la adoro porque ha sido nuestra bebé gracias al Fondo Semillas. Claudia Tello y yo, Claudia Tello es una diseñadora maravillosa internacional, ahorita van a salir unos carteles divinos, estamos haciendo muchísima promoción en el tema de la educación sexual en las infancias y adolescencias, la equidad, todo este tema. Y esta plataforma, yo ahora este año me dediqué con ella a planear una aplicación para la educación sexual de los 3 a los 8 años. Wow. Con animes, se llama la aplicación Conociéndome, y está en Guaririca y está en uno de los 80 dialectos mixtecos. Wow. Pues sí, para que veamos la parte de la inclusión también. Nos había dicho el colegio de una institución de sordomudos que a ver si lo podíamos hacer, pero bueno, tiene letritas. Y es completamente inclusiva, está padricísima porque tú creas tu propio anime y el anime va enseñándote de sexualidad, de las emociones, de los sentimientos, del autocuidado, todo este tema en cuestiones del abuso sexual, de los abusos, de las violencias, está padricísimo. Entonces ahí nos pueden encontrar, es completamente gratuita y la plataforma es de todas las edades de las adolescencias y hay una guía para padres y madres para que sepan sobre sexualidad integral. Sí. Fantástico. ¿Algo más que quieras incluir? Por favor, tienes mucho que decir. Yo tengo muchas cosas que decir. Bueno, la verdad, yo creo que tenemos que, como sexólogas, sexólogos, sexólogues, tenemos que hacer muchas cosas. Nos falta mucho camino por recorrer. Yo los invitaría, ¿no? Ahora sí que a todas mis colegas, que de verdad no tomen de lado a las infancias y a las adolescencias. He visto muchas personas que se dedican a la sexología de adultos y de adultas y la verdad es que los necesitamos. La verdad es que somos muy poquitas y muy poquitos los que nos dedicamos a esto y necesitamos más fuerza, necesitamos más empuje, necesitamos de ustedes, ¿no? Y es lo que yo le decía a la federación, o sea, de verdad necesitamos más personas que se dediquen a esto de las infancias y las adolescencias para una sexualidad más sana. Fantástico, te agradezco muchísimo. Podemos ver un PowerPoint con fotos tuyas que me gustaría muchísimo que comentes, por favor. Claro que sí, encantada. Gracias. Muy bien. Aquí tenemos. Aquí tenemos Alma y Giselle. Alma y Giselle. Oye, gracias por aceptar la invitación, Giselle. Ay, no, feliz de la vida. Y más que, bueno, la Asociación Mexicana de Salud Sexual, bueno, también me ha apoyado muchísimo. Y bueno, la verdad es que tenerte a mi lado y bueno, también por mi madre, pues muchas gracias, Alma, de verdad. No, tu madre es un ser maravilloso que amo, quiero mucho porque es un ser muy solidario, muy humano y muy luchador. Entonces, bueno, pues aquí en Alma Aldana, Diálogos con Alma, con nuestra maravillosa Giselle Ureta Sánchez, sexóloga, educadora y terapeuta, y gran luchadora. Bueno, pues aquí estoy. Psicóloga, educadora sexual infantil, con experiencia, bueno, ya saben, de 17 años, educadora sexual en las infancias y adolescentes y nos pide ayuda para que trabajemos junto con ella para las infancias y adolescencias. Gracias, Giselle. Sí, esta soy yo. Aquí, Coméntanos. bueno, pues esta es mi última generación. Sí, hacemos diplomados cada año de educación sexual en las infancias y adolescencias. Seguí el legado de AMSAC
Y bueno, pues lo he tratado de hacer aquí en Guadalajara para generar más educadoras y más educadores sexuales para poder tener y abarcar pues más espacios. Entonces, esta fue nuestra graduación, nuestra última graduación, y fue maravillosa. Trabajamos con poblaciones VIH, trabajamos en los albergues, ahorita muchas de ellas y la nueva generación vamos a trabajar en la penal, con mujeres y con las infancias. Entonces, bien padre. La verdad es que trabajamos muy duro y bueno, esta es una de las fotografías del diplomado. Ok, este, Aquí, este es el cuéntame. grupo CIPINA. CIPINA es la Secretaría para la Protección de la Niñez y de las Adolescencias. Y bueno, pues aquí está, pues obviamente Derechos Humanos, está su procuradora, yo estoy hasta acá atrás, la de rojo. Y bueno, pues fue la primera junta que tuvimos como representantes civiles. La representación civil se generó por el bajo presupuesto que tenía CIPINA. Entonces nos unimos diferentes especialistas en las materias, en las diversas materias, para poder trabajar proyectos al lado de CIPINA en temas diversos de las infancias. Y bueno, yo estoy en el área de la sexualidad. Entonces, yo soy en metiche con mi queridísima doctora Thais, que es la del medio, la güerita del medio. Siempre ando, Thais, ¿me haces un favor, Thais? Necesito hacer esto, Thais, ¿me consigues esto, Thais? Necesito capacitar. Entonces, la verdad es que Thais, la doctora Thais ha sido maravillosa. Aquí la de rojo es la subprocuradora, no es la procuradora de la niñez. Entonces, bueno, aquí hay varios especialistas y de derechos humanos. Aquí está el de Gracias. Bueno, pues aquí enseñando educación sexual con mis materiales. Un material de sexualidad para que vean lo que son los vínculos afectivos, todo lo que tiene que ver con el modelo sistémico de los 4 lones, que es el modelo con el que yo dirijo mi metodología. Y bueno, pues aquí enseñándole a los adolescentes lo que significa los vínculos afectivos. Está padrísimo porque es una dinámica muy divertida para que entiendan que todo es importante y que la sexualidad es integral. Súper, gracias. Ok. Son pequeñitos de maternal, dibujándoles su cuerpo, los dibujábamos y entonces ellos ponían fichitas y entonces pues la idea era que pues pusieran sus ojitos, su nariz, su boca y bueno, si eran niños pusieran su pene y si eran niñas pusieran su vulva. Entonces aquí es como poner, pues enmarcar, ¿no? Los niños y las niñas en función de su cuerpo. Y los que no quisieran poner genitales no los ponían. Gracias. Y aquí estoy en la Universidad Marista en una capacitación enorme, que bueno, me puse a temblar, pero fue maravillosa porque capacitamos a maestros, maestras y también di taller para docentes y padres de familia en temas de adolescencias. Súper, súper. Aquí en la Universidad Enrique Díaz de León, donde estuvimos dando una plática para universitarios en temas de la importancia de la educación sexual. Todos ellos son alumnos de psicología, invitándolos a la parte de la sexología, como área de la psicología. Gracias. Pues muchísimas gracias, Giselle. Nuestra próxima entrevista será a Tito Vasconcelos, que ayer le hicieron un homenaje en el bar El Vicio, ¿no? El 24 de marzo, que es actor de teatro, profesor, empresario y activista de la diversidad sexual en México. Es un referente de cabaret político mexicano, fundador de Cabaretito. Es un honor tenerte. Muchísimas gracias. Y bueno, aquí vamos a estar ya cada 15 días, antes era todos los jueves, con grandes invitados y invitadas como lo hemos hecho desde el inicio de la pandemia prácticamente y antes, que me dediqué a hacer entrevistas a sexólogos, sexólogas del mundo. Nuestro Facebook y en YouTube encontrarás Diálogos con Alma. Tenemos una cita los jueves cada 15 días. Giselle, muchas gracias y vamos a abrir micrófonos a preguntas y respuestas, pero antes que nada te tocaron 2 aves del paraíso y unas flores blancas. Muchas gracias
por estar con nosotras y con nosotros, con mi equipo de Diálogos con Alma, con Gracias. Enrique, Ricky, Edgar y yo. Bienvenida y muchas gracias. Un gran abrazo. Algún día te daré tus flores y una gran admiración por la lucha que ha hecho tu mamá. Giselle, María, Ulises, Anabel, Gaby, Chen, todos los que están y todos los que nos verán. Gracias. Nos vemos en Diálogos con Alma en 15 días con Tito Vasconcelos. Gracias.